Querido Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Es un gusto, un honor y un placer saberte aquí en este gran equipo de trabajo. Y bueno, pues crecen las preocupaciones de que Trump no va a aceptar una derrota electoral si pierde. Y entonces, cuéntanos. Hola, Fer. Chas. Efectivamente, Fer, lo que antes era una especulación remota quizás, ahora cada vez más se está convirtiendo en algo casi inevitable, te diría, Fernanda. Porque mira lo que está pasando. Trump está diciendo constantemente en sus twitters de que va a haber un fraude monumental en los votos por correo en las elecciones del 3 de noviembre. Y por la pandemia va a haber un número récord de votos por correo, porque muchísima gente, millones y millones de personas, tienen miedo de ir a votar, de hacer la cola y van a votar por correo. ¿Y qué pasa, Fernanda? Lo que pasa es que mientras el 75% de los demócratas, o sea, los que van a votar por el rival de Trump, por Joe Biden, van a votar por correo, dicen ya en las encuestas que van a votar por correo, el número inverso, un 75% de los votantes de Trump, dicen que van a votar presencialmente, van a ir a las urnas, porque los votantes de Trump le tienen menos miedo al coronavirus que los demócratas, porque lo escucharon al presidente decir que esta era una gripecita, que esto no era tan grave, que etcétera, etcétera. Entonces, Fernanda, lo que varios analistas estamos teniendo, y te digo que ya somos casi una mayoría, es que la noche de la elección Trump va a cantar victoria en base a los resultados presenciales del 3 de noviembre. Porque los votos por correo van a tardar días, si no semanas, si no meses en contarse. Entonces, ¿qué va a pasar la noche del 3 de noviembre cuando estemos todos pegados al televisor? Y en lugar de lo que ocurra en todas las elecciones anteriores, que es CNN o No. ABC, dicen, proyección, ganó fulano, esta vez no van a poder hacerlo porque un enorme porcentaje de los votos van a ser enviados por correos y no van a ser contados sino hasta mucho después. Para empeorar todavía más las cosas, Fernanda, en los estados claves, en los estados más indecisos, los estados bisagra, como Michigan, como Wisconsin, como Pensilvania, las leyes prohíben empezar a contar los votos antes del día de las elecciones, los votos por correo. Entonces, el día de la elección recién van a empezar a contar los votos por correo, o sea que ya está garantizado prácticamente que en esos estados claves no vamos a saber el resultado el día de la elección, sino días, sino semanas después. Entonces, Fernando, se va a armar un lío, pero mayúsculo, una crisis constitucional como no hemos visto en mucho tiempo. Si Trump, como ya lo está anticipando, palabras más, palabras menos, cuando dice que el voto por correo va a ser fraudulento, va a proclamarse ganador esa noche, impugnar los votos por correo, incluso judicialmente iniciar investigaciones impugnando esos votos. Y entonces, ¿qué pasa? Y ahí, Fernanda, vamos a tener, creo yo, una crisis constitucional enorme. Y fíjate ya que una encuesta de la NBC acaba de decir que el 59%, o sea, casi un 60% de los estadounidenses ya están diciendo que creen que las elecciones no van a ser justas y libres. O sea, que va a haber un fraude electoral. O que por lo menos no va a haber un conteo transparente. Entonces, Fernanda, acá estamos No, encaminados me dejaste con la oreja y los ojos así de plato. A ver, porque es, adelante. es terrible. ¿Cuánto tiempo lleva contar los votos para que entonces se tenga un número real
en la Bueno, votación. teóricamente, Fernanda, en estos estados que prohíben, por ejemplo, porque cada estado tiene su ley electoral. En Florida, por ejemplo, se puede empezar a contar a medida que van entrando los votos por correo. Entonces, en Florida, por ejemplo, es muy probable que la noche de la elección o el día siguiente ya se pueda decir ganó este o ganó el otro. Pero en estos estados clave que te acabo de mencionar, en Wisconsin, en Pennsylvania, en Michigan, recién pueden empezar a contar a las 12 de la noche del día de la elección. Entonces, estamos hablando de días, si no semanas. Ahora, si a eso le sumas que Trump el 4 de noviembre, el día después de la elección, puede mandar a sus abogados y decir, no, esos votos por correo de No Wisconsin son valen. inválidos, no valen. Entonces, eso va a las Cortes y hasta que llegue a la Corte Suprema pueden pasar semanas, si no meses. Y lo cierto, Fernanda, es que hay gente que comete errores en el voto por correo. Cuando tú votas presencialmente, hay un veedor de mesa que te dice, Fernanda, usted ha metido el sobre mal o tiene que usar esta lapicera o lo que sea. Uh-huh. Cuando la gente lo llena en su casa, hay más posibilidades de equivocarse. Entonces, por ejemplo, en las primarias recientes, un 4% de los votos por correo en Filadelfia fueron rechazados por estar mal hechos y un 20% de los votos por correo fueron rechazados en partes de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Entonces, yo creo que es casi inevitable, Fernanda, un escenario en que en la noche de las elecciones Trump se proclame ganador, los demócratas dicen no, ganamos nosotros, cuando entren los resultados van a ver que ganamos nosotros, y entonces este país va a estar en un limbo político durante varias semanas que van a ser bastante traumáticas. Ojalá me equivoque, ojalá me tenga que tragar mis palabras, No, bueno, ojalá ojalá. todo esto Ahora, sea... por ley, a ver, aquí vienen varias cuestiones. En Estados Unidos, ¿cómo es el tema de, digo, porque sabemos la corrupción en México, pero sabemos que en Estados Unidos, en términos de ley y de un colegio como el que tienen durante las elecciones, pues no fácilmente te puedes salir con la tuya. Es decir, Sí, no, el no voto creo por que se voto que caiga el vivimos sistema. acá, exacto. O sea, no creo que lo Sí, vivas allá. no creo que haya urnas embarazadas ni, ni otras costumbres de que alguna vez conocimos en México. Pero lo que sí hay, y lo que sí va a haber, porque además Trump lo está diciendo en sus twitters, es que están sembrando la idea de que estos votos por correo pueden ser inválidos y por lo tanto pueden tratar de anular o de desvirtuar una elección que pierdan los republicanos. Eso puede ocurrir. Pero a ver, por ejemplo, ¿qué pasa con las redes? O sea, no habrá la posibilidad en esas semanas de incertidumbre de bajar el switch de Facebook, por ejemplo, para Y que... pero acuérdate, Fernanda, que no estás en una situación tipo Venezuela, donde el 90% de la población quiere sacarse encima a un presidente, a un dictador, y no puede. Exacto. Aquí Trump tiene un 40% de la población, de la cual un 30% es una base muy fuerte y muy sólida. Entonces tú tendrías casi la mitad de la población creyendo a un presidente que dice gané. No es Uf, una Andrés. situación como la que podría darse en otros países donde hay dudas sobre el proceso electoral. Va a ser muy complicado, muy, pero muy complicado, y esto puede llegar a la Corte Suprema, que no va a ser la primera vez, pero esta vez puede ser muchísimo más complicado que otras por la pandemia, Fernanda, porque muchísima más gente va a votar por correo por miedo a contagiarse de coronavirus. Oye, Eso es un Andrés, elemento nuevo. parece película de terror, como si todo hubiera estado mandado a hacer. No sé cómo Bueno, todo, explicarlo. Fernanda. Este año parece sacar una película de terror. La foto de ayer del puente del Golden Gate Bridge en San Bueno, Francisco, no, terrible. bajo el cielo anaranjado. O sea, si me la contaban el año pasado, yo decía, No, queda claro. estás viendo demasiada televisión.
O sea, este año va a pasar la historia. Bueno, ojalá pase pronto y, Yo te y mando un salgamos de abrazo esto cuanto y antes. salgamos pronto. Pero a ver, tú en tu mente, pensando que es enero del 2021, ¿tu presidente sería Donald Trump o Joe Biden? Yo creo que la lógica, por las encuestas de hoy, tendría que ser Joe Biden. Pero en los últimos meses, en los últimos años, Fernanda, he aprendido a confiar cada vez menos en mi lógica Y en las y cada vez encuestas. más en el destino. Oye, alguien le dice a Joe Biden, ahorita creo que fue Sanders, que le dice ya que se deje de concentrar en tirarle a Trump, hombre, que ponga propuestas para Estados Unidos en la mesa, porque este hombre lo único que ha podido es defenderse de este cuate, ¿no? Del Bueno, yo creo trompudo. que lo ha hecho. Yo creo que lo ha hecho, Fernanda, y fíjate que le lleva un porcentaje en las encuestas a Trump mucho mayor del que le llevaba Hillary Clinton a esta altura de la campaña. O sea, no le está yendo mal a Biden y entonces es muy probable que sus asesores digan, mira, así va bien, no cambies. Porque, o sea, este margen de 8 puntos, 9 puntos que le llevan las encuestas es sustancial, sobre todo en algunos estados bisagra. Pero bueno, como te decía recién, hay que ser muy humilde con la lógica y muy respetuoso con el destino. Gracias, mi querido Andrés, un abrazo. Con esa frase me quedo muy humildes con la lógica y muy El destino. La inventé recién, no creas que la trabajé mucho.